Hola, espero se encuentren bien. Para dar cierre al ejercicio de Cierce-Mansky, vamos a realizarlo por sumas de Riemann. Entonces, la información era el peso, la longitud y la pregunta era el trabajo. Se había definido el trabajo como la integral entre el ángulo inicial y el ángulo final de MGL, siendo constantes, y la variación de seno de teta de teta. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de la partición igual a 1 hasta n de mgl por el seno de teta sub i delta teta, siendo delta teta igual a la variación del ángulo 2 menos el ángulo 1 sobre las n particiones. Esto nos daba, recordando el resultado del ángulo determinado en el video anterior, de 9.5941 grados menos 0 grados sobre n. Por ende, tenemos 9.5941 sobre n. Siendo teta sub i, el ángulo partición i, será igual a el ángulo inicial más el posicionamiento i por delta de teta, lo que era igual a 0, ángulo 0, más 9.5941 grados sobre n por i, lo que nos da como resultado final 9.5941 por i sobre n. Usando sumas telescópicas para determinar la sumatoria del seno de teta sub i, entonces vamos a usarlo como una fórmula. Sabemos que la sumatoria de i igual a 1 está en el seno de teta sub i, va a ser igual al coseno de teta medios, el argumento medios, menos el coseno de 2n más 1 sobre 2 por teta, sobre 2 veces el seno de teta medios. Aplicando o recordando un poco qué estamos haciendo, entonces partimos de la integral determinada que era entre los ángulos, el área bajo la curva, entre el ángulo final y el ángulo inicial del desplazamiento en arco, de la curva en arco. Y esto, reescrito en términos de suma de Riemann, es aplicar el límite cuando las particiones tienden a infinitos desde la partición i hasta la partición n de la integral que habíamos determinado, mgl seno, el argumento se va a convertir en una partición teta sub i por la variación delta teta. Esto, usando lo que tenemos a mano izquierda, será igual a límite cuando n tiende a infinito, desde i hasta n, de las constantes mgl, determinadas así por el seno de teta sub i, que es 9.5941 ni, por delta teta, que es 9.5941 n. Ahora, con esta información, dentro del límite, lo que vamos a hacer es extraer las constantes, se va a extraer lo que es constante dentro de sigma. Entonces vamos a retirar 9.5141 sobre n, que es una constante, mgl, que es una constante, y vamos a dejar solo la sumatoria de seno y el argumento determinado, que era 9.5941 n sobre i. Aquí aplicamos sumas telescópicas para reescribirla, o sea, solucionamos el sigma con la suma telescópica indicada anteriormente, y lo que hacemos es manejar el argumento con medios como figurado. O sea, el coseno de 9.51 2n, coseno de 2n más 1 sobre 2n, sobre 9.5941 y dos veces el seno de 9.5941 12. Con esto, lo que hacemos es simplificar o reorganizar en términos de límites conocidos. Entonces, este término lo vamos a bajar al denominador y este 2 lo vamos a bajar al denominador para que quede el límite conocido de seno del argumento sobre el argumento. Aplicamos por propiedades de límites, sacamos la constante, límite al numerador, límite al denominador. Entonces, vamos a facilitar la evaluación al tenerlo de esta manera, evaluar el límite. Vamos a evaluarlos. Al evaluar el límite, obtenemos
tenemos afuera la constante, o lo que no se ve afectado por el límite, que es MGL, y lo que sí se ve afectado por el límite es el coseno del argumento 959.41 sobre 2n menos el coseno. Al hacer la simplificación nos quedó 1 más 1 sobre 2n por 9.5941 sobre este límite, que es seno del argumento sobre el argumento. Al aplicar el límite para el coseno nos dará 0, porque un número sobre algo que tiende a infinito tiende a 0. Aquí el coseno de 1 por 9.5941 no varía, y el coseno de 1 sobre 2n pues tiende a 0. 1 sobre algo infinito tiende a 0. Sobre el límite, este límite es conocido de fórmula, es 1. Seno del argumento sobre el argumento es 1. El coseno de 0 es 1 menos el argumento acá nos queda solo 9.5941. Y como conocemos ya MGL, bueno, conocemos del ejercicio de los datos del video anterior, nos daba 7500 por 1 menos coseno de 9.5941. La dejamos planteada así para poder hacer la similitud con la integral. Llegamos al mismo resultado. 104.93 libras fuerza. Bueno, espero les haya gustado. Por favor, den like, comenten. Nos vemos en otro video. Chao.